Les damos nuevamente una cálida bienvenida, además a los conferencistas que compartirán con nosotros su experiencia en este primer día de simposio y al doctor Juan Carlos Prieto como el presidente del mismo y moderador de ese primer foro de discusión. Para iniciar el programa académico, el doctor Luis Arturo Liscano nos pondrá en contexto con su conferencia sobre la Ley 1980, creación del programa de tamizaje neonatal en Colombia. El doctor Arturo Liscano es médico genetista con más de 30 años de experiencia en tamizaje neonatal y es el fundador y actual director del Instituto de Genética. El doctor Liscano, es un placer tenerlo aquí entre nosotros. Bienvenido. Doctor Liscano, no tenemos sonido. Doctor Liscano. Nos falta que pueda activar su micrófono abajo. Listo. Está muy bien, perfecto, gracias. Perfecto. ¿Estamos ya en orden? Sí, señor, Muchas está gracias. todo muy bien. Doctor Sarante, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Prieto y mi más sincera felicitación a la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas por el esfuerzo para realizar este evento tan importante para el país. Me han invitado hoy a hablar acerca de la ley de tamizaje neonatal. Debo iniciar pues expresando mis conflictos de intereses. Pues no tengo ningún conflicto por acuerdos de consultoría, no recibo honorarios como conferencista, no tengo grants de investigación que impliquen algún conflicto de intereses, pero sí tengo pues intereses corporativos con empresas claramente relacionadas con programas de tamizaje neonatal, como Labtronics, que es uno de los patrocinadores, Perkin Elmer Genetics, Metabolon y Genética Humana, que son pues proveedores de pruebas de tamizaje. También quiero aclarar que he suscrito algunos acuerdos de confidencialidad con el Ministerio de Salud por la participación en las actividades preliminares durante el proceso de aprobación de la ley e inicio de la reglamentación, y por eso es posible que en determinado momento no pueda ofrecer cierto tipo de información ni responder cierto tipo de preguntas. Inicio muy rápidamente recordando, para poner en contexto, aunque la mayoría lo saben, pero posiblemente en el público hay otras personas interesadas en el tema que todavía no sean muy afines al concepto. El tamizaje es una estrategia de salud pública que pretende seleccionar, no diagnosticar, pretende seleccionar dentro de un gran grupo de individuos, posiblemente aquellos que tengan un riesgo elevado de un desenlace negativo en salud susceptible de ser intervenido. Es decir, que los resultados de una prueba de tamizaje básicamente son dos: sí o no. Sí aplica para tener riesgo elevado y en consecuencia ser sujeto de pruebas complementarias para confirmar la sospecha diagnóstica, o no aplica, lo cual no significa que no necesariamente esté afectado, significa es que tiene un riesgo tan bajo que no se justifica implementar acciones adicionales. Entonces, el primer mensaje es una prueba de selección. El concepto es muy sencillo: todos los individuos van a entrar a un sistema que los va a seleccionar, los va a filtrar, y al otro lado del filtro pues tenemos básicamente dos grupos de personas: aquellos que tuvieron un resultado negativo y aquellos que tuvieron un resultado positivo. Sobre quienes tuvieron un resultado positivo pues se centrará el interés con acciones complementarias para confirmar o descartar el diagnóstico, porque que salga positivo no significa que necesariamente esté afectado, significa que tiene una alta probabilidad. Y aquellos en quienes finalmente se confirme el diagnóstico de interés, pues serán sujetos de una serie de intervenciones en salud para garantizar su bienestar. La historia pues es ya muy antigua. El primer programa de tamizaje estructurado apareció pues en los Estados Unidos con los trabajos para fenilcetonuria. Y aquí quiero resaltar un término que a veces no se entiende. Cuando hablamos de tamizaje estructurado, estamos hablando de aquel programa que aplica la selección o las pruebas a todo el grupo de interés sin criterios previos de selección. Porque existe también otro tipo de tamizaje, y es lo que llamamos tamizaje de oportunidad.
El tamizaje de oportunidad consiste en que se aplica un criterio previo de selección para definir quiénes serán sujetos de la prueba de tamizaje. Una vez que se demostró que es una estrategia espectacular en términos de las intervenciones en salud pública, pues empezó a crecer el interés y hoy en día tenemos tamizaje de muchas cosas, tamizaje de cáncer, tamizaje de infecciones, en fin. Pero en el tema que hoy nos atañe de tamizaje neonatal, pues la historia comienza con los errores innatos del metabolismo que rápidamente fueron incorporándose en número a través de la historia para garantizar diagnósticos tempranos que evidentemente se han traducido en una mejor calidad de vida de los afectados. Hay muchos criterios para seleccionar enfermedades que históricamente se han discutido, pero han venido evolucionando en el tiempo. Lo importante es que resaltemos que no son pruebas de selección primaria, de prevención primaria de la enfermedad, pero lo más importante es que exista un beneficio de identificar la enfermedad antes de que los síntomas sean evidentes. Es decir, que si se aplica la prueba antes de que haya manifestaciones, pues entonces se podrán iniciar intervenciones que modifican la historia natural de la enfermedad. Entonces, casi que hoy en día el criterio fundamental de selección se ha centrado en: ¿existe una oportunidad de tratamiento para intervenir sobre la historia natural? Si la respuesta es sí, automáticamente se convierte en un candidato a ser incluido en los programas de tamizaje neonatal, dejando un poco de lado una serie de argumentaciones que históricamente se fueron construyendo, porque pues la tecnología avanza tan rápido, las terapias nuevas avanzan tan rápido, que la disponibilidad de nuevas terapias que benefician a los diagnósticos, a los pacientes con diagnósticos oportunos, pues permite que entonces el criterio de selección de enfermedades está más centrado sobre si hay o no real oportunidad de intervención temprana. Recordemos nuevamente que las pruebas de tamizaje son de selección y no son diagnósticas. Como estrategia de salud pública, algo que me ha llamado la atención en las distintas disertaciones es que en general se habla de prevención de enfermedades, lo cual es un error. La prueba de tamizaje está diseñada para prevenir desenlaces atribuibles a las enfermedades. Lo mencionaban previamente. Un ejemplo claro es: el objetivo de hacer tamizaje para hipotiroidismo congénito es reducir el número de personas con retardo mental atribuible al hipotiroidismo congénito. Entonces, cada vez que se va a incorporar una enfermedad, es necesario hacer una individualización de los objetivos y dejar de tener la idea de que hacemos tamizaje para fenilcetonuria. No, hacemos tamizaje para prevenir discapacidad cognitiva. Y una vez que tengamos claro eso, pues podremos entender por qué y para qué se incluyen distintas patologías. Por ejemplo, fenilcetonuria, obviamente los objetivos son retardo mental y alteraciones del desarrollo, pero por ejemplo, hiperplasia congénita de las glándulas suprarrenales pueden ser muertes neonatales por descompensaciones electrolíticas o asignación errónea de género, por mencionar apenas algunos ejemplos. En general, el tamizaje neonatal, en el que se utilizan pruebas de laboratorio, porque hay tamizaje neonatal de otras condiciones en las que no se utilizan pruebas de laboratorio, entonces tiene dos grandes escenarios en el mundo. Un escenario es la espectrometría de masas en tándem y otro es lo que llamamos otras tecnologías. La espectrometría de masas en tándem es una tecnología que nos permite detectar simultáneamente desórdenes de aminoácidos, de oxidación de ácidos grasos, de ácidos orgánicos y también algunas enfermedades por depósito lisosomal. Otras tecnologías incluyen, por ejemplo, las pruebas de inmunoensayo, distintas variaciones de las pruebas de inmunoensayo, mediante las cuales podemos identificar fundamentalmente, cuantificar 17-alfa-hidroxiprogesterona para hiperplasia congénita de las glándulas suprarrenales, tripsinógeno para fibrosis quística, actividad beta-glutinidasa, el hipotiroidismo congénito mediante la cuantificación de TSH, galactosa para galactosemia o actividad enzimática para la galactosemia clásica y actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para la deficiencia de esta enzima. Pero también tenemos estudios de hemoglobinas que, dependiendo de la técnica que se decida incorporar, pues pueden servir para identificar solamente variantes estructurales, por ejemplo, hemoglobina S, o para identificar alteraciones en la síntesis de cadenas globínicas, las talasemias, o tecnologías que obviamente permiten identificar ambos grupos de alteraciones de las hemoglobinas. Y tenemos los análisis de ADN,
que sirven para enfermedades monogénicas y que progresivamente hemos venido incorporando, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada, la atrofia muscular espinal, Niemann-Pick tipo C, la lipofuscinosis seroide tipo 2, etcétera, etcétera, partiendo del hecho de que son condiciones para las que se dispone de tratamiento y para las que el inicio de una terapia muy temprana permite modificar drásticamente la historia natural en beneficio pues, de los pacientes, las familias y la sociedad. Ese es el escenario global en el mundo de las tecnologías que se utilizan. ¿Qué ha pasado en Colombia? Entre 1990 y 1999 se empezó a desarrollar en el Ministerio de Salud pues, una normatividad que incluyó apoyar unos programas piloto para el autismo congénito. En esta época, pues porque para algunos puede ser ya muy antigua, digamos que tuvimos la oportunidad de participar el doctor Juan Carlos Prieto y yo, y seguramente otras de las personas que están presentes en este evento, pero participamos activamente en este programa que se tradujo en incorporar en la resolución 412 la prueba de TSH para el tamizaje de hipotiroidismo congénito, que se decidió en ese momento realizarla en cordón umbilical, dado que la estancia hospitalaria promedio posparto en Colombia es muy corta y en consecuencia por un tema de oportunidad y de universalización del tamizaje, se decidió en ese momento que la muestra a analizar era sangre obtenida a partir del cordón umbilical. En el 2012, o sea, pasaron varios años, hubo trabajos importantes, apareció una guía de práctica clínica de atención del recién nacido sano, en el que ya se incluyeron conceptos muy importantes en cuanto al tamizaje neonatal, hablando, por ejemplo, también no solo de las pruebas bioquímicas, sino del tamizaje, del tamizaje auditivo. Incluso se planteó algo relacionado con la dinámica dado pues la necesidad de captar a todos los recién nacidos de cara a la realidad de la estancia hospitalaria posparto. Y entonces se previó, por ejemplo, promover visitas domiciliarias, involucrar esto pues dentro de los primeros controles del recién nacido, etcétera, pero hubo avances muy importantes para ir concretando y madurando los programas, las ideas. En el 2013 trabajan en la guía de práctica clínica de detección de anomalías congénitas en el recién nacido y se establecen recomendaciones para el tamizaje de errores innatos del metabolismo. En ese momento, este grupo, el que trabajó en esto, propuso estas patologías, que pues la mayoría de ellas son las que están hoy en la ley, pero también hablaron de deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, específicamente de esta condición, no de otras, y de acidurías orgánicas. Resaltando que en la actualidad, digamos, en el ámbito internacional hemos estado discutiendo un poco si de verdad las acidurías orgánicas se benefician del tamizaje neonatal, porque en general las formas clásicas son tan agresivas que los pacientes ya están sintomáticos y afectados cuando llega la respuesta del laboratorio, pero obviamente las formas menos clásicas, por llamarlo así, entre comillas, pues se benefician enormemente de este tamizaje. Hay un trabajo interesante publicado por el doctor Bermúdez y su grupo del Instituto Nacional de Salud, haciendo pues, referencia al seguimiento del programa de tamizaje neonatal para el 2014, las fechas incluidas en este trabajo. Llama la atención que hay problemas de índole administrativo en cuanto a la gerencia de un programa de tamizaje, dado que se observa como del total de casos con tamizaje positivo, o sea, anormal, solamente la mitad fueron rellamados para hacer pruebas confirmatorias, lo cual pues genera inmensa preocupación en cuanto a no la cobertura, sino en cuanto a la efectividad del programa, porque una cosa es que el resultado salga positivo, y por eso ahora la doctora Espina lo mencionaba, sí, podemos registrar los resultados de todos los laboratorios, pero finalmente el indicador fundamental es de todos los que salieron positivos, cuántos de verdad fueron llamados para hacer las pruebas confirmatorias. Son dos temas diferentes y que tienen impactos sustancialmente diferentes. Hay un trabajo del grupo, del Valle, del doctor Sócrates Herrera, en el que empiezan a hacer trabajos con espectrometría de masas en Colombia, haciendo adaptaciones de equipos, pero fundamentalmente alistándose para desarrollar en Colombia este tipo de servicios
y es uno que está publicado, pero evidentemente hay más grupos avanzando en este escenario. Es decir, que Colombia se ha venido, obviamente, un poco más tarde que otros países, preparando para asumir la realidad del tamizaje de acuerdo con las dinámicas modernas de disponibilidad de pruebas de laboratorio. ¿Qué fortalezas tenemos en cuanto a la parte de organización? Pues tenemos, por ejemplo, las fortalezas de las experiencias de los programas de tamizaje estructurado para cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, que también estaban en la resolución 412. Obviamente y fundamental todo lo que hemos aprendido y los errores que hemos visualizado históricamente en el programa para hipotiroidismo congénito. En el 2016, el Ministerio pues, presentó la resolución 3202, donde ya incluía el tamizaje visual, auditivo y de cardiopatías congénitas, es decir, de condiciones no relacionadas con pruebas de laboratorio, pero también, obviamente, de enfermedades metabólicas. En agosto del 2018, los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención haciendo referencia justamente a este conjunto de tamizaje auditivo, visual, cardiopatías y metabólico. Pero paralelamente empieza el desarrollo y la presentación de la ley y por lo tanto estas actividades del Ministerio de Salud se quedan en stand-by. Se quedan en stand-by a pesar de que las resoluciones ya están presentadas y teóricamente deberían cumplirse, pero pues obviamente ley mata resolución y hay allí un tema de dinámica del funcionamiento pues, de las instituciones y por lo tanto pues aparece la ley que se radicó por primera vez en el 2015, el 21 de julio, se aprobó en el primer debate en abril del 2016, fue a conciliación de Senado y Cámara en junio de 2017 y fue archivada por tránsito de legislatura en ese mismo año. Fue radicada de nuevo con unos pequeños ajustes el 20 de julio del 2017. Se aprobó en tercer debate en julio del 2018, pero finalmente fue sancionada el 26 de julio del 2019. Es decir, que desde la iniciativa de la ley hasta que fue sancionada pasaron 4 años, pero eso, digamos que dejó en stand-by una iniciativa del Ministerio de Salud en relación con las resoluciones que ya estaban presentadas. Y entonces tenemos afortunadamente la ley 1980 del 26 de julio del 2019, por medio de la cual se crea el programa. Y este es un hito importante porque se habla de programa. Y es que una cosa es hacer énfasis en técnicas de laboratorio y en si el laboratorio procesa o no bien la prueba, que eso es apenas un componente, diría yo, importantísimo, pero minoritario de la importancia del programa. Entonces, ya deja de lado simplemente hacer tanto énfasis en que si procesaron bien o mal la prueba, que si están, digamos, con competencias confiables para hacer o no los exámenes, y lleva esto al escenario de otra serie de componentes que van mucho más allá del procesamiento de la muestra. Entonces, voy a leer el objeto. La presente ley tiene por objeto regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal en Colombia mediante la detección temprana de ceguera y sordera congénitas, la utilización, almacenamiento y disposición de las muestras de sangre del recién nacido para detectar tempranamente los errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas, y otras alteraciones congénitas objeto de tamizaje que generan enfermedades cuyo diagnóstico temprano permite evitar su progresión, secuelas y discapacidad o modificar la calidad o expectativa de vida. Entonces, ese es el objeto de la ley y quiero hablar sobre algunas particularidades del objeto de la ley. Lo que yo les voy a presentar es el producto, digamos, de las inquietudes, preocupaciones, emociones de los diferentes actores del sistema a lo largo y ancho de todo el país, reuniendo lo que a la luz de la publicación consideran o consideramos que pueden ser inquietudes y que vale la pena resaltar para que cuando esto se estructure, cuando haya la resolución reglamentaria, pues entonces se puedan incluir todos estos aspectos. Podríamos decir observaciones de interés, por utilizar un término de moda. El primer punto es que hace referencia a condiciones congénitas, es decir, presentes al nacimiento.
ceguera, sordera, errores innatos del metabolismo, pero llama la atención otras que generan enfermedad, es decir, deja la puerta abierta para pues incluir seguramente otras condiciones que podrían ser motivo de discusión en las mesas de trabajo. Pero incluye condiciones en las que no se emplean pruebas de laboratorio clínico, ceguera y sordera. Pero si hablamos de ceguera y además congénita, pues digamos que alguien que quisiera poner algún problema podría decir, pero es que el objeto no es diagnosticar ceguera, nosotros no queremos identificar a los que nacieron ciegos. El objetivo del tamizaje visual es identificar a aquellos recién nacidos que tienen condiciones que pueden generar ambliopía principalmente. Entonces, la ambliopía ni es ceguera ni es congénita y por lo tanto técnicamente hay allí una pequeña contradicción en la manera como lo plantearon en cuanto a la importancia del tamizaje para alteraciones visuales. Algo similar podría ocurrir con la sordera, porque la mayoría de casos de hipoacusia están relacionados con exposición a factores de riesgo, como por ejemplo infecciones, incompatibilidad de grupo, DRA, sectericia, etcétera, 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 que no son congénitas y que pues aparecen después. Entonces, en la reglamentación pues seguramente habrá que trabajar un poco para cerrar la puerta a estas posibles malas interpretaciones. Hace referencia a condiciones que puedan deteriorar la calidad de vida. No necesariamente congénitas, pero queda la duda, detectables en sangre, de acuerdo con lo que les acabo de mencionar, pues es una duda que existe, pero que abre puertas para la posible inclusión de condiciones adicionales en un futuro. Pero algo que ha llamado mucho la atención en el medio es que el objeto de la ley, o sea, la ley se llama creación de un programa, pero el objeto no habla de programa. Es decir, uno esperaría que si el objetivo de la ley es crear un programa, pues el objeto es hablar del programa, pero básicamente se desglosan es una serie de actividades. Da la sensación de que estamos hablando de actividades y no del contexto jurídico que permitiría hacer actividades y que después se puedan reglamentar. Entonces, ese es un punto que también ha llamado mucho la atención. Los requisitos para incluir una enfermedad que sean congénitas, queda la duda por lo que les puse hace un momento únicamente. Obviamente que sean detectables tempranamente, que puedan deteriorar la calidad de vida. ¿Y cuáles? Entonces, ya hablamos, explícitamente dice ceguera congénita y sordera congénita, perdón, que puedan deteriorar la calidad de vida, pero lo importante es el principio de cualquier programa de tamizaje para cualquier cosa, que el diagnóstico temprano permita modificar la historia natural. Entonces, podría haber allí cierta contradicción entre qué incluir y qué no incluir si estamos hablando pues, el término específicamente, por ejemplo, ceguera congénita, sordera congénita, etc. Entonces, en las detectables en sangre, errores innatos del metabolismo, enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida, entre paréntesis nuevamente congénitas, o sea que realmente esto abre la puerta a incluir condiciones como por ejemplo la atrofia muscular espinal, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia severa combinado, etcétera, la distrofia muscular, que claramente no son errores innatos del metabolismo y que son susceptibles de ser diagnosticados, tamizados, en sangre, y por lo tanto pues es maravilloso porque esto genera unas oportunidades en el futuro que son muy, muy importantes. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el grupo de trabajo del Ministerio de Salud para justificar la inclusión de patologías? Pues obviamente los ejercicios de costo en los que se demuestre para cada una de ellas de manera individual, pues cómo estos conceptos que no vamos a discutir en el momento realmente se impactan gracias a la implementación de las pruebas de tamizaje, aunque pues ya sabemos universalmente que sí sirven, pero en términos de definir costos para priorizar cuáles se incluyen primero que otras, entonces sí sería fundamental que el Ministerio nos presente estos análisis que con seguridad ya han realizado, faltaría simplemente que los publiquen para que los grupos de trabajo puedan tomar decisiones objetivas en cuanto al orden de inclusión de enfermedades. Y básicamente la idea es que esta es la historia natural de una enfermedad sin intervención y esto es lo que esperaríamos en términos de la calidad de vida, que haya un traslado hacia esta zona gris gracias a la intervención, en este caso llamada tamizaje neonatal. Entonces, una de las tareas obligatorias para el Ministerio de Salud será presentar esta información. En cuanto al tamizaje auditivo, que es lo que
más está funcionando en este momento junto con el tamizaje para hipotiroidismo congénito, pues también tocará tomar decisiones respecto de si se hacen otomisiones acústicas o potenciales evocados auditivos, básicamente resaltando que las otomisiones acústicas tienen menor sensibilidad que los potenciales, dado que las otomisiones acústicas solamente no evalúan la parte retrococlear y por lo tanto la sensibilidad es mucho más baja. Y si estamos hablando de recién nacidos de alto riesgo, pues posiblemente la mayor captación se lograría si de verdad se incluye como tecnología a los potenciales evocados auditivos. ¿Se puede usar de forma complementaria a las otomisiones? Pues podría ser. El tamizaje visual, que también ha generado muchas inquietudes, quiero resaltar que no es un tamizaje que se haga con un equipo, no son potenciales evocados visuales, porque de hecho llama la atención que soliciten potenciales evocados en un recién nacido desconociendo el proceso de maduración de la corteza visual. Es básicamente un examen físico. Lo que hay que definir es quién irá a hacer ese examen físico, con qué equipos y con qué destreza, para identificar una serie de alteraciones que ponen en riesgo el proceso de maduración visual. Ojo, haciendo esto, pues difícilmente se puede saber si alguien es ciego o no por un problema cortical, por ejemplo. Aquí lo que se quiere es fundamentalmente evitar problemas de maduración, identificando factores de riesgo a través de un examen físico. El artículo 3 habla del derecho al tamizaje neonatal e incluye estos términos: progresivo, obligatorio y gratuito. Obligatorio significa que sí o sí hay que hacerlo, y eso es lo que dice la ley. Aquí hay cierta contradicción entonces con el consentimiento informado que se menciona más adelante, porque si es obligatorio, pues no debería ser sujeto de consentimiento, porque ya la ley dice es obligatorio, pero internamente la ley tiene esa contradicción, porque obligatorio es una palabra muy clara. Y habla del modelo de prestación en redes integrales de atención en salud, algo que ya se trabajó por el Ministerio en las resoluciones que les mencioné hace un momento. La palabra importantísima, insisto, es programa. Y es que programa implica actividades antes de la toma de la muestra, la toma y análisis de la muestra y, por supuesto, lo que ocurre después de tomar la muestra, como captar a los casos positivos y garantizarles el acceso al tratamiento. Esa es una diferencia fundamental. Entonces, en el artículo 5 habla de las funciones de lo que se llama el programa de tamizaje, pero la ley no define qué es un programa de tamizaje, ni cómo es un programa de tamizaje, ni da los parámetros para que se construya un programa de tamizaje, lo cual pues deja seguramente en libertad a quienes van a trabajar en esto a partir pues de las responsabilidades asignadas por la misma ley para que decidan a qué se llama programa de tamizaje, porque la ley no definió programa. Es curioso, pero no hizo la definición de programa. Pero aquí hay algunas dificultades que pudieran encarar pues, problemas legales, como por ejemplo, reglamentar y elaborar normas técnicas relacionadas con los procesos de diagnóstico y manejo clínico, así como las rutas integrales para ello, es decir, un programa que entraría de manera sustancial en conflicto misional con el Ministerio de Salud, pero es algo que seguramente ya han identificado y que podrían estar trabajando. Mantener la viabilidad del funcionamiento del programa, pero dice que se mantiene con la conformación de comités de expertos y de apoyo para el tamizaje. Entonces, realmente con esos dos puntos se garantiza la viabilidad, y aquí insisto, es fundamental que el ministerio defina programa y los alcances del programa, los componentes del programa, para que el programa esté estructurado y no nos centremos de nuevo en que simplemente el programa es tomar muestras, procesarlas y garantizar que las procesen bien, porque estaríamos cometiendo los mismos errores que se cometieron con la resolución 412. Algo que sí es preocupante es que habla de enfermedades hereditarias, reglamentar las actividades de tamizaje neonatal de enfermedades hereditarias, pero como hemos visto, la misma ley incluye condiciones que pues no son hereditarias. Entonces, aquí también habría una dificultad en cuanto al cumplimiento con lo que está establecido como funciones para el programa. Y en el punto 6 dice tomar decisiones con base en la información generada por los programas. Entonces, ahora ya no habla de programas, sino programas. Es algo pues que seguramente próximamente tendremos claramente definido. En cuanto ya a lo que es procesar las muestras, que insisto, hay demasiado énfasis en un componente minoritario trascendental de un programa, que es cómo se procesan las muestras, que es los laboratorios, ya lo mencionó la doctora Ospina hace un momento,
tendrán que estar acreditados, tendrán que incluir pues algunas características que son interesantes y son importantes para garantizar la calidad. Entonces los laboratorios deberán estar habilitados y acreditados ante la ANAC, pero también, no son solo esos dos puntos, también deberán participar de los programas de evaluación de desempeño del Instituto Nacional de Salud. Cumpliendo esas tres cosas podrán mantenerse funcionando como laboratorios de tamizaje. Pero llama la atención la notificación de casos nuevos. ¿Por qué? Aquí es difícil porque el que hace el tamizaje básicamente selecciona positivo o negativo, pero no confirma los diagnósticos. Entonces, ¿cómo se notifican casos nuevos por un laboratorio de tamizaje que no es el que los va a confirmar? Allí habrá que trabajar mucho porque el mismo artículo 6 define los laboratorios de tamizaje neonatal son los laboratorios inscritos ante el INS y acreditados por ONAC para realizar pruebas de tamizaje neonatal. Entonces, ahí hay otro tema y es que el tamizaje es selectivo, no es diagnóstico. Habla de guardar las muestras, pero en este punto solamente hace referencia a que las muestras se guarden para servir de contramuestra. No se incluye nada, por ejemplo, relacionado con biobancos, etcétera, etcétera, que es un punto muy álgido, es un punto que desde la perspectiva de los análisis éticos tiene mucha importancia que quede claramente definido. Y este punto sí me parece muy complicado porque la ley dice en la redacción que los laboratorios en Colombia que hagan pruebas diagnósticas para enfermedades raras publicadas en el listado oficial del Instituto Nacional del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, deberán estar inscritos en el Registro Único de Laboratorios. Eso es claro para los de tamizaje, pero ¿cómo esto que está aquí en el artículo 7 tiene vicios porque claramente excede el alcance de esta ley? ¿Cómo podría una ley exigir acreditación de pruebas no relacionadas con sujeto? Y como por ejemplo acreditar pruebas de ADN, porque como está aquí escrito, habla de todo tipo de pruebas en el país, no habla de las pruebas específicas de tamizaje, a pesar de que obviamente alguien dirá, pero qué tontería esto si está dentro de la ley de tamizaje, pero ojo, porque la redacción dice algo diferente y será necesario abordar eso con lupa. En cuanto al tratamiento de la información, pues obliga a que se construyan bases de datos, construcción y monitoreo de indicadores, en los cuales lo más importante, obviamente para mí, serían cobertura, calidad de muestras, resultados positivos, casos confirmados que amerita prácticamente un análisis diario sistematizado, acceso al tratamiento, barreras de acceso al tratamiento y seguimiento. En cuanto a las obligaciones del Sistema General de Salud, muy importante porque insiste en la importancia de garantizar el seguimiento a lo largo de la vida de los casos con diagnósticos positivos, y sobre esto se tendrá que trabajar arduamente para que antes de que se empiecen a tomar muestras, pues ya estén todas las reglas del juego definidas y no nos pase como con hipotiroidismo, que apareció un caso positivo y nadie sabía qué hacer, quién pagaba, quién no pagaba, dónde iba, qué especialista, etcétera. Eso es lo que genera riesgos. Por lo tanto, el Ministerio, con absoluta seguridad, experto en el tema, estará trabajando en la resolución que en los próximos días nos presentarán para mostrarnos todo esto ya claramente estructurado con el propósito de arrancar el programa con tranquilidad. ¿Qué quisiéramos nosotros como actores del programa? Que sea obligatorio que las muestras se analicen diariamente, o sea, que no se almacenen muestras. Es inaceptable posponer los análisis. Que se definan tecnologías autorizadas y excluidas, porque hemos tenido problemas con eso y es trascendental. En el momento no sabemos qué técnicas se utilizarán, pero ante esta realidad será de procesar un volumen de muestras diariamente, pues es obvio que cambian las reglas del juego para los prestadores de servicios, los laboratorios, porque solamente podrán existir unos pocos laboratorios que procesen muchas muestras en el día. Vigilar la emisión de resultados, la entrega de informes, importantísimo la notificación obligatoria, pero aclarando qué es lo que vamos a notificar. El caso que salió tamizaje positivo o el caso confirmado o los dos, o qué importancia tiene eso para los indicadores. Yo pienso que obviamente los dos son fundamentales. Ya mencionaba la doctora Espina lo relacionado con la recolección, almacenamiento y procesamiento de muestras que de cara a nuestra realidad genera un riesgo y es el tránsito
de la prueba de cordón a la prueba de talón. Entonces, seguramente habrá una interfase en la que transitoriamente, pues en algunos sitios se tengan los dos mientras se hacen las adecuaciones y se adquiere la experticia para tomar muestras de talón sin generar riesgo a lo que ya se ha logrado con el programa de tamizaje de hipotiroidismo. Y obviamente nos presentarán para los casos confirmados unas rutas de intervención muy claras, como cuáles van a ser las estrategias de contacto, las asignaciones de especialistas, de acceso a medicamentos, terapias, reubicación geográfica cuando eso corresponda, porque si confirmamos un diagnóstico en el Amazonas de una condición que no permite que el paciente viva en el Amazonas, pues el programa, como programa, tendrá la responsabilidad de valorar esta necesidad, por mencionar uno de los ejemplos de las cosas que nos generan inquietudes en cuanto al contenido de la ley. Y para terminar, entonces, ¿cuáles enfermedades están incluidas? Pues aquí hay un tema crítico, porque la ley dice que como mínimo, garantizará como punto de partida las del tamizaje neonatal básico y después llegar al ampliado, pero como mínimo debe partir con las del tamizaje neonatal básico. Y cuando vamos a la definición de tamizaje neonatal básico, incluye hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, etcétera, etcétera, lo que significa que para cumplir con la ley sería necesario, pienso yo, que el programa inicie con estas condiciones, porque eso es lo que dice la ley. No sabemos exactamente cómo se pueda manejar esto en términos de costos, etcétera, etcétera, pero eso es lo que dice la ley. Y si no se va a hacer así, pues, ¿qué estrategias se van a utilizar para que no haya una contradicción con lo establecido por la misma ley? Un punto interesante, el Instituto de Bienestar Familiar es responsable de la información de quienes están a su cargo bajo protección y el consentimiento informado, pues ya mencioné, genera una contradicción con el hecho de que sea obligatorio en la misma definición de la ley. En general, los programas de tamizaje de salud pública no incluyen el consentimiento informado como obligatorio. Entonces, aquí sí tenemos una gran preocupación en cuanto a las barreras de acceso que esto pueda generar, porque además dice que tiene que ser por escrito. La experiencia en el mundo en general nos habla, por ejemplo, en los Estados Unidos, con dos excepciones, Milwaukee, si no estoy mal, no me acuerdo ahora, pero Maryland con seguridad sí, no hay, con esas excepciones, no hay consentimiento informado, pero sí se dejan constancias en la historia de si los padres estuvieron de acuerdo o no. En algunos lugares, como en Texas, por ejemplo, es obligatorio y hacen algunas excepciones en algunos estados, como Texas por razones religiosas, o como Pensilvania con los Amish, pero son situaciones claramente definidas en la reglamentación. Entonces, este es un punto que realmente genera mucha inconformidad, mucha molestia, mucha dificultad y que ocasiona costos adicionales al programa, porque obviamente consentir 600,000 veces en Colombia por año, por escrito, con duplicado, con testigos, etcétera, porque si van a hacer consentimiento informado, tienen que cumplir con las normas vigentes en Colombia respecto del consentimiento informado. Muy bien, con esto termino, les agradezco mucho por la invitación y pues seguramente más adelante tendremos espacio para discutir algunas de las cosas que he presentado. Muy felices de que haya ley, muy felices de que haya programa y muy interesados en que se maneje el concepto de programa y que no se hipertrofie únicamente el tema del análisis de la muestra, sino que se garanticen todos los pasos desde antes de tomar la muestra, la toma de muestra y lo más importante, lo que viene después de tomar la muestra. Por ejemplo, ¿cómo van a evaluar el programa en el tiempo? Hay que hacer una búsqueda sistemática de falsos negativos, porque si no hacen una búsqueda sistemática de falsos negativos, no pueden saber si su programa está teniendo un buen desempeño o no. Con esto concluyo, nuevamente agradezco, espero haber generado muchas inquietudes y pues seguramente más adelante tendremos la oportunidad de discutir algunos otros aspectos y de responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Lizcano, por su intervención. Como usted dice, ya tendremos oportunidad en el foro de desarrollar las preguntas que las personas además nos han estado haciendo a través del chat.